y quiero compartir con ustedes este estudio que preparé aunque es para líderes. Yo entiendo que toda persona dentro de la iglesia tiene una necesidad de poder aprender y capacitarse para lo que Dios tiene para nosotros. Muchas de las cosas que yo voy a estar compartiendo en esta primera etapa no son nuevas, las he compartido con ustedes anteriormente. Lo diferente va a ser cuando lleguemos a los 5 áreas de trabajo donde yo creo que Dios ha estado ministrando a mi vida de forma intencional, de que nosotros debemos poner empeño y nosotros debemos tener cuidado, ¿verdad? Así que hoy, no sé si lleguemos a todas, pero si no llegamos el miércoles, el que viene, o sea, yo voy a estar aquí por lo menos compartiendo este estudio y después otro que es la clase 101 que va a empezar más adelante. Pero sí, quiero ir con detenimiento y con cuidado, porque creo de todo corazón que la exposición a esta información puede cambiar tu forma de pensar, tu forma de orar, tu forma de acercarte a Dios, porque la verdad cambia, ¿verdad? Cuando la Biblia dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre, pues habla de una revelación de la palabra de Dios y a veces somos libres de nuestros propios pensamientos limitantes, ¿verdad? Este mensaje lo he titulado ¿Cómo prepararnos para que Dios pueda confiar mayores responsabilidades? Quiero establecer de antemano que muchas de las responsabilidades, llamados y gracias que nosotros tenemos, ya Dios la ha determinado desde antes de nosotros decir hola, ¿verdad? Como Dios le dijo a Jeremías, antes de que te formase ya te había llamado, te conocía, tenía un propósito para tu vida. Estamos claros que hay muchas de las cosas que disfrutamos en nuestra vida que Dios las ha planificado de forma intencional. Estamos bien, ¿verdad? Sin embargo, hay versos en la palabra de Dios que me llevan a pensar que yo tengo una parte en este proceso de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Que Dios observa, evalúa y promueve seres humanos que de alguna forma u otra han tomado la responsabilidad de crecer, de avanzar, de buscar de Dios. Y eso es precisamente lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este asunto y cuál es lo que creo que es importante? Ok, hay una petición común que hace el ser humano a Dios, ¿verdad? Y es muy normal, es un clásico, pero la mayoría de nuestras peticiones usualmente se establecen por las cosas que nosotros anhelamos o queremos. Si usted evalúa su oración, mucho contenido de su oración está basado en cosas que usted anhela o quiere, ¿verdad? Usted empieza a orar y ora por protección, por la familia, por bendición, por esto, por los auxilios. Uno siempre está orando por cosas que uno necesita. Sin embargo, hay bendiciones, hay capacidades, hay dones, hay talentos, hay responsabilidades, hay autoridad que vienen a nuestra vida no solo cuando oramos por ella, pero cuando hay un ejercicio que tenemos que hacer nosotros para crecer y convertirnos en la persona que es capaz de aguantar la bendición que Dios quiere darnos. Y eso es bien importante, porque en lugar de ahora en adelante de nosotros orar, Señor, dame un ministerio mayor, o dame más responsabilidad, o necesito que tú proveas esto o lo otro, la pregunta o la forma de orar sería: ¿cómo me convierto en una persona capaz de administrar más de lo que tú me has dado? No es solamente, Señor, dame más, sino es, Señor, ¿cómo yo me convierto en una persona que pueda manejar mayor responsabilidades, que pueda manejar mayor autoridad? Porque ciertamente Dios va a bendecir y Dios va a otorgar dones, talentos, gracias y autoridad de acuerdo a la capacidad que tiene cada persona, y eso lo vamos a ver en unos minutos. Si usted va conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a ver un principio. Mateo capítulo 25, versículo 15. Versículo 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Y añade, cada uno, ¿qué dice? Conforme a su capacidad. Y luego
se fue lejos, ¿verdad? Esto no es nuevo para ustedes, esto nosotros lo hemos trabajado un montón de veces. Pero repasando el principio, Dios o esta persona entrega talentos a uno 5, a uno 3, a uno 1, y lo que determinó la cantidad de talentos que la persona recibió no fue la bondad del que da. Él no dijo que dio conforme a la bondad que tenía. Él dio conforme a la capacidad de la persona que podía recibir el talento. Están conmigo hasta ahí, ¿verdad? De ahí un principio bien importante para nosotros, que tal vez en ocasiones, en lugar de orar por más talentos, debiéramos orar por más capacidad. Porque a mayor capacidad, mayor talento puedo manejar. ¿Están conmigo? En lugar de orar, Señor, bendíceme más o dame más talento, más prosperidad, más esto, más lo otro, tal vez tenemos que empezar a estirar nuestro corazón, a aprender, a desarrollarnos, a desarrollar nuevas capacidades, de manera que podamos, cuando el Señor venga con bendición, otorgarnos más porque tenemos mayor capacidad. Y es bien interesante la dinámica, porque si usted sigue la historia se da cuenta que el que tenía uno lo enterró por miedo, el Señor, la persona que lo entregó se lo quita y hace algo que no es pensado por el liderazgo común o por la persona común. Nosotros tenemos un principio de equidad y justicia, ¿no? Así que nosotros pensamos, bueno, si se lo quito a este, ¿a quién se lo doy? Si hay uno que tiene 5 y hay otro que tiene 3, ¿a quién usted se lo daría? Si usted sería un padre con sus hijos, usualmente usted va a buscar al que tiene 3 para que no se sienta mal, para que tenga un poquito más, para que sea más compatible, para que nadie... Pero el reino no funciona así. Dios no otorga bendición por pena. Dios no otorga bendiciones para que no te sientas mal hoy. Dios otorga bendiciones conforme a la capacidad que tiene cada persona para poder manejarlas. Y en este sentido, la bendición fue otorgada al que tenía 5. El que tenía 5 recibe esa bendición extra porque tiene la capacidad para poder manejar mucho más de lo que había recibido. Así que para nosotros este principio es bien importante. Capacidad, a mayor capacidad, mayor oportunidad de recibir, mayor bendición. Están conmigo ahí, ¿verdad? Hacemos bien. Dios te ha dado con este principio, Dios ha puesto en tus manos la herramienta de poder crecer. Si esto lo entendemos a cabalidad, esto puede cambiar nuestra vida por completo, porque comenzaríamos nosotros a preocuparnos por expandir ciertas áreas de nuestra vida que hace tiempo no hemos crecido. Ya crecer o avanzar o aprender no es opcional, porque si fuera de esa manera no haría sentido estar orando por algo que no puedes recibir porque no tienes la capacidad para manejarlo. Dios no te lo va a dar porque Dios es un Padre responsable. Nosotros podemos dar capacidad a un hijo de 12, 13 años, una llave para manejar un carro, pero eso sería una irresponsabilidad. Dios no hace eso. Se supone que uno primero estudia, saca la licencia escrita, después pasa el examen práctico, cumple la edad requerida y cuando está preparado, entonces recibe la bendición de poder. Es como estos juegos donde tú vas, ¿cómo se llama? Que son por niveles y ¿qué? Por escala, por niveles. Los gamers, ¿dónde están los gamers? Así, ayúdame. Si tú vas para un próximo nivel, tú tienes que desbloquear, gracias, tienes que desbloquear el próximo nivel, ¿verdad? Las bendiciones se desbloquean cuando usted se vuelve una persona más capaz. Cuando usted crece, usted desbloquea un nuevo nivel de bendición de Dios para su vida. Cuando usted avanza, usted recibe nuevas capacidades, nuevos dones. Eso no es solo aspiración o buen deseo o una buena fórmula para orar. Requiere que el ser humano sea capaz para poder recibir aquello que Dios tiene para usted. Así que hoy yo quiero animarte porque tienes una gran bendición. Tienes un Dios que es capaz de dar talentos. Él no está en bancarrota. Él puede dar y tiene mucho para darte, pero requiere que usted se prepare, se capacite, aprenda, avance, extienda, desarrolle, amplíe su capacidad para que Dios pueda darte. Así que no es que pares de orar por bendición, pero mientras oras por la bendición, ora también
también y prepárate para tener una mayor capacidad. Y Dios te va a bendecir. Mira Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice la palabra de Dios, Lucas 16, versículo 10. ¿Están conmigo, verdad? Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y de ahí está ese principio, el que si eres fiel en lo poco, dice Dios, Dios te dará más. Si eres infiel en lo poco, entonces no tendrás más. Y aquí tenemos otro principio revelador para nosotros. No solamente debo orar por mayor capacidad para poder obtener más, sino que debo ser fiel con lo que tengo. Mira lo contradictorio a veces de la forma en que nosotros actuamos. Por eso no tenemos resultados en nuestra vida. Oramos por más, pero no expandimos capacidad. Oramos por más, pero nos pasamos quejándonos de lo que tenemos. No lo atendemos. No somos fieles con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aunque oramos por más, nuestras acciones diarias gritan, no podemos con más. Y Dios es un Padre responsable. No dará más al que es injusto en lo poco y no dará más a quien no tiene la capacidad. ¿Por qué te mataría dándote más si no tienes la capacidad? Así que Dios constantemente observa, Dios evalúa, Dios observa la fidelidad, Dios evalúa la capacidad para poder confiar más a cada uno de nosotros, más en lo que sea su voluntad para nosotros, ¿verdad? Este principio es importante. Hoy, mientras yo hablo de expandir y de crecer y de ser fiel, vamos a tocar unos temas que usualmente no se tocan en el ambiente, en la dinámica eclesiástica, especialmente cuando hablamos de cosas espirituales, porque algunas personas cuando piensan en espiritualidad piensan solo en los dones espirituales, piensan solo en los ayunos y la oración, que by the way estamos en ese periodo, estamos bien. Pero hay otras cosas que también son importantes. Y hay otras cosas que Dios evalúa. Hay otras cosas que Dios observa. Yo quiero presentarles un verso que habla de cómo una persona que aspira a una posición de liderazgo eclesiástico, buena cosa aspira y buena cosa desea. Pero entonces el apóstol comienza a redactar lo que entiende que debe ser las capacidades o las cualidades de esa persona. Y usted se va a dar cuenta que es sumamente interesante que muchas de las capacidades o cualidades que le exigen a esta persona que anhela una posición espiritual de autoridad son cosas cotidianas. Son cosas que nosotros a veces pasan por debajo de nuestro radar. ¿Está bien? Primera de Timoteo capítulo 3. Versículo 1 al 7. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. Y quiero hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Yo me río a veces con o los pastores que estoy adiestrando o el liderazgo en la iglesia o personas que de repente se han convencido que que mostrar deseo por algo es malo. ¿Está bien? Usted va a escuchar cosas como esta. Yo no ando buscando nada. Pero ¿y si tú no andas buscando nada, qué andas buscando? Debieras andar buscando algo. Sí, o sea, debieras andar buscando cumplir con tu llamado, cumplir con tu propósito, alcanzar a lo que Dios tiene para ti. No me diga que tú vas a estar existiendo diciendo, yo no ando buscando ni título, ni buscando esto, ni buscando lo otro. Mire, ese cliché, guárdelo en una gaveta, no lo repita más, suena extrañísimo. La Biblia dice que si usted anhela alguna posición de autoridad, buena cosa deseas. Es algo bueno. Es algo bueno querer servir a Dios. Es algo bueno querer tener una posición para servir la iglesia. Es algo bueno querer crecer y avanzar y aspirar a lo que Dios tiene. Eso es bueno, eso no es malo.
De repente querer servir en el ministerio o capacitarnos como líderes o tener alguna responsabilidad. No, yo no ando buscando nada, pero hermano, si se ve a una milla de distancia que sí estás buscando. Y no está mal, porque el ser humano vive buscando. El ser humano siempre anda detrás de algo, persigue algo. Y cuando eso no está, hay un hambre que se apaga. Entonces uno no tiene aspiraciones. La aspiración te da hambre, el hambre te lleva a buscar, buscar te lleva a encontrar y encontrar te lleva a servir. Tú debes de anhelar y debes de buscar, buena cosa desea. ¿Estamos bien? Ok. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro. Y dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y añade el apóstol, ¿cómo pues el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios? Una posición espiritual. Y dice el apóstol, para esta cualificación espiritual y de autoridad, vámonos a tu casa. Vámonos a tu casa. Por eso es importante para mí entender que hay veces para poder recibir autoridad espiritual y para poder ver cumplido el llamado de Dios, sí hay que orar, sí hay que buscar de Dios, sí hay que buscar la manera de ayunar y de buscar cosas espirituales de Dios. Hay que hacerlo sí o sí, porque vivimos en un mundo que también es espiritual, porque la iglesia es un organismo espiritual, pero también hay que atender la casa, también hay que hacer cosas básicas y son importantes para nosotros y hay que crecer en cada etapa de nuestra vida. La casa es el primer laboratorio, tu vida es el primer laboratorio que tú tienes para poder avanzar en el reino de Dios. Y si no sabes gobernar la casa, ¿cómo cuidarás de la iglesia de Dios? Y los niveles van desarrollándose de esa manera. Así que tu vida es un gran laboratorio donde Dios opera, donde Dios trabaja, donde Dios está haciendo algo constantemente. Tu casa es un lugar de evaluación constante. Dios observa tu casa, Dios evalúa tu casa, Dios mira tus relaciones, Dios está contigo en tu trabajo, Dios ve ese tipo de dinámicas. Y no hay forma de que nosotros aspiremos a un crecimiento, a talentos, a dones, a más de Dios, cuando lo poco que Dios nos ha entregado no encuentra fidelidad en nosotros. Tenemos que ser capaces y tenemos que ser fieles para poder aspirar a lo mejor de Dios en nuestra vida. Amén. Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Todavía me aman? ¿Todavía quieren que siga viniendo? Dios está interesado tanto en ti que no va a obviar tu vida, tu familia, tu dinámica, no la va a obviar. Porque para Dios tú eres una sola persona. Para Dios no existe Rafi el que viene a la iglesia y Rafi el que está en su casa. Para Dios existe Rafi. ¿Sí? Para Dios no existe el obispo y el pastor Rafi domingos y miércoles y el papá Rafi todos los otros días. Para Dios eso no existe. Para Dios existe Rafi, que resulta que es papá, que es esposo, que es pastor, que es obispo, que tiene diferentes responsabilidades. Pero cuando viene la evaluación, viene una evaluación para Rafi, no una evaluación. Lo que quiero decir es que Dios no evalúa solo tu comportamiento los domingos para darte más. Y de ahí que tenemos 5 áreas de trabajo que yo quisiera desarrollar con ustedes en los días, ¿verdad? Los miércoles que podamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿está bien? Pero son 5 áreas que yo he descubierto en mi vida personal y trabajando con otros líderes. Y cuando yo veo que yo crezco en esas áreas y cuando veo que gente alrededor mío crece en esas áreas, yo veo que Dios otorga bendición y yo veo que Dios da autoridad y yo veo que reciben avance, crecimiento, desarrollo, porque estas 5 áreas son 5 áreas clave en nuestra vida.
La primera es el área espiritual. La segunda es nuestro aspecto emocional. Lo tercero es el área física. La cuarta es el área relacional. Y la quinta es el área administrativa. 5 áreas de trabajo. En cada una de esas 5 áreas, yo quiero que hoy usted se ponga un termómetro y determine, usted se evalúe y diga, aquí yo tengo oportunidad para crecer. Si tienes oportunidad para crecer, quiere decir que hay bendiciones que están esperando por ti. ¿Tienes oportunidad para crecer? Significa, si tú te pones el termómetro y ves que hay áreas de oportunidad, tú puedes salir de aquí deprimido o puedes salir diciendo, quiere decir que hay bendiciones, hay talentos esperando por mí. Hay bendiciones que ya están ready. Los que no estamos ready somos nosotros todavía, pero eso está ahí. Si usted crece en capacidad, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar el talento. Alguien, si en algún momento yo digo al Señor, Señor, yo no quiero nada que tú no quieras conmigo, pero todo lo que tú quieras para mí, yo lo quiero todo. Yo quiero crecer lo más que yo pueda en cada área de mi vida para poder avanzar. En la próxima, que es la capacidad espiritual, vamos a ver 4 puntos importantes, ¿verdad? Y aquí hablamos de cómo la relación determina funciones, nuestra relación con Dios. ¿Qué cosas vemos en la parte espiritual? Vemos nuestro tiempo de oración. Como dije al principio, y quiero hacerles un desafío esta noche, yo quiero que en la próxima semana, si usted lo vea bien y cree que le puede ayudar, usted establezca un tiempo de oración donde no pida absolutamente nada. Vamos a hacer esa práctica. Vaya a la presencia de Dios y no pida absolutamente nada. No estoy diciendo que las peticiones no son parte de nuestra oración a Dios. La Biblia dice, pedid y se os dará. Estoy claro de eso. También la Biblia dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Estoy clarísimo de eso. Lo que pasa es que esa parte de la oración nosotros la dominamos muy bien. Usted eso lo domina. Usted sabe pedir. Lo que yo quiero es que usted se ponga delante de Dios, comience a orar y no puedas pedir. Y te vas a dar cuenta que los primeros minutos vas a empezar, ay Señor, te doy gracias, te pido, ay, no puedo pedir. O sea, entonces dice, y va a llegar un momento donde dice, ¿y qué le digo? Exactamente ahí es que yo quiero que tú llegues. Porque cuando tú empieces a descubrir palabras para tu Dios que tengan que ver con nada de petición, tú vas a empezar a enamorarte de Dios, a adorarle, a bendecirle, a exaltarle, a arrepentirte, a pedir perdón, a perdonar, y te vas a dar cuenta de las cosas más importantes que esta vida tiene cuando pares de pedir. Y después que hagas todo ese ejercicio, si te queda espacio y fuerza, pide algo. Eso es esta semana, ¿está bien? Esta semana. Tú sabes que Jesús nos enseñó cómo orar. Y toda la parte de la oración solamente tiene una oración que dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Todo lo demás no tiene que ver con petición. Tiene que ver con exaltar tu nombre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Se da cuenta? El ejercicio de oración, de crecer y madurar en mi tiempo de oración, usted lo puede, le estoy dando un consejo práctico. Usted quiere expandir su relación con Dios, haga el ejercicio de una semana sin pedir, no sin orar, sin pedir, y vamos a ver cómo te va. Me cuenta cómo te va ese tipo de dinámica. Oro para que usted tenga hambre y sed por la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces enseña en 3 ocasiones que el justo vivirá por la fe. Si el justo vive por la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios, pues usted necesita estar involucrado con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios le va a otorgar la fe necesaria para poder avanzar en esta vida. Debemos estar cimentados en la palabra de Dios. Yo he explicado esto un montón de veces. A veces ustedes y yo tenemos pensamientos limitantes y nosotros mismos castramos nuestra capacidad de aprender. Porque decimos, ay pastor, usted no sabe que eso yo lo leo, eso a mí no me entra aquí. Eso no me entra, yo no me puedo aprender ni un verso bíblico de memoria. Pero todavía te sabes las canciones del Gran Combo de hace unos cuantos años atrás. Esa te la sabes de memoria. Eso quiere decir que tu memoria sí es capaz
de retener información, y si es capaz de aprender, y si es capaz de memorizar. Solamente lo único que tú necesitas es un poquito de deseo por las cosas de Dios. Si tú tienes deseo por la palabra de Dios, tú vas a aprender a memorizar palabra de Dios como mismo memorizas las canciones que tienes. Y no es una ni dos, usted es una biblioteca de cánticos. Bueno, mira, empieza a cantar la palabra de Dios, a ver si de esa manera se la aprende. Porque hay muchos salmos en la palabra de Dios que son canciones. Te las puedes aprender. Alzaré mis ojos a los montes. Ahí está el salmo, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz. Y ya. No, voy para el ministerio de alabanza, no es mi gracia. Yo estoy enfocado en lo que Dios tiene para mí. Esa capacidad de espiritual habla de mi obediencia a Dios, mi dependencia del Espíritu Santo. La obediencia a familia es tan importante para crecer en esta vida cristiana. No siempre se requiere de nosotros estar de buen ánimo, pero siempre se requiere obedecer, fíjate. Siempre se requiere obedecer. La obediencia a la palabra de Dios. Yo creo que es una de las primeras frases que nos enseñan en la iglesia pentecostal, que en la obediencia hay bendición. Todos lo saben, ¿verdad? Pero a veces yo no quiero utilizar esa frase como una estrategia de manipulación, sino que la obediencia a Dios y a su palabra trae bendición. En verdad, si usted escucha la palabra de Dios y usted la pone en práctica, es muy probable que usted tenga una experiencia tremenda con Dios. Si usted escucha la palabra de Dios y usted la publica en su estatus de WhatsApp y usted la pone en sus redes en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, y usted la pone en todas las redes sociales, pero no la obedece, usted no ha hecho absolutamente nada. Tú la puedes proclamar, la puedes declarar, la puedes poner, o sea, tú puedes hacer con la palabra lo que tú quieras, pero no es mágica, opera cuando la obedeces. Tú quieres expandir, crecer en tu relación con Dios, quieres que esa área en tu vida crezca, ve áreas de la palabra que no has obedecido y comienza a obedecer y tú vas a ver que vas a empezar a crecer. Si hay áreas de oportunidad, no te desanimes, significa que hay bendiciones que están esperando por ti para que tú crezcas y te desarrolles. Si usted lo ve de esa manera, usted mañana se pone a buscar cómo usted puede crecer. Porque de todas formas hay oraciones que en la eternidad no hacen mucho sentido. Y es cuando oramos por más, pero no tenemos la capacidad porque no hemos prestado atención a eso y no hemos sido fiel con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El segundo, bueno, en esa parte de la oración, palabra y obediencia, todas estas cosas desarrollan carácter. Tu carácter tiene que ser fortalecido, tu carácter tiene que ser moldeado al carácter de Cristo. Yo digo en muchas ocasiones que yo me asombro, me da miedo, me asusta y también me da hasta vergüenza cuando yo escucho a un cristiano diciendo que tiene un carácter endemoniado. Pastor, lo que pasa es que usted no sabe lo que pasa, que yo tengo un carácter endemoniado. Y se supone que te dé una medalla por eso. O sea, ¿qué significa tener un carácter endemoniado? Usted no tiene un carácter endemoniado, usted no tiene carácter. Usted necesita desarrollar el carácter de Cristo en su vida. Y Dios hace eso a través de las dificultades, a través de las luchas, a través de las adversidades. Tienes que desarrollar carácter. Porque hay autoridad del cielo que viene a nuestra vida, pero el carácter es lo que hace que nosotros podamos mantenernos en esos lugares donde Dios nos lleva y podamos manejar lo que Dios nos ha dado. Es el carácter, es la integridad. Esas cosas son importantes y se encuentran cuando nos acercamos a Dios. Yo quiero que el carácter de Cristo sea formado en mí. ¿Cuánto hemos orado así alguna vez? Pues eso es un proyecto, eso es una operación a corazón abierto. Eso duele en muchas ocasiones. Pero si anhelamos realmente crecer a la estatura del varón perfecto y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que trabajar con nuestro carácter. No está bien tener un mal carácter. ¿Se tenía que decir? No está bien, no está bien, no está bien. Si está tu carácter hoy, si está endemoniado, pasa al frente para liberación. Si no está bien este año, está bien. Pero si no está bien el año que viene y no está bien en 2 años y no está bien en 5 años, entonces necesitamos trabajar con esa área de nuestra vida, porque Dios no va a meter las cosas debajo de una alfombra. Hay bendiciones esperando que tú desarrolles carácter. La próxima es la capacidad emocional. La capacidad emocional habla acerca de la estabilidad interior ante la presión.
una de las cosas que yo he visto en el desarrollo del ministerio es cuán fácilmente nuestra vida completa se desestabiliza. ¿Cierto? Yo quiero hacer confesiones pastorales con cuidado, ¿no? Con cuidado. Pero hay veces que a mí me dan ganas de mirar a la persona así a los ojos directamente y decir, qué chango tú eres, men. Déjate de esa changuería. Tú estás bastante grandecito para ese tipo de dinámica, pero nunca lo he hecho. ¿Está bien? Y digo, caramba, vamos a orar. La palabra de Dios dice, yo he sido un buen pastor. Pero en la parte de atrás de mi mente tengo que confesar que hay veces que yo digo, en serio tú estás colando esos mosquitos y tragándote todos estos camellos. ¿Sabes que esto es una palabra que Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes son guías de ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. En otras palabras, prestan tanta atención a las cosas que no tienen relevancia. Sin embargo, las cosas que son realmente importantes las has pasado por alto. Gente, piensa en esto, como Dios le dijo a Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los caballos? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en las espesuras del Jordán? En otras palabras, si con lo que tienes ahora lo único que has hecho es quejarte y quejarte y quejarte, no hace sentido pedir a Dios mayor bendición porque tú muestras todos los días que no tienes la capacidad emocional para recibir presión. Porque con más vienen más problemas, con más vienen más desafíos, con más. Cuando yo promuevo a una persona al ministerio, yo le doy el pésame. ¿Sí o no? Yo les digo, no sé si felicitarte o llorar contigo. Te acompaño en tus sentimientos. Porque lo que viene de ahora en adelante, sí, la emoción, yo quiero llegar y pastor, yo tengo mi llamado, yo quiero alcanzar mi llamado. Ven. Pero cuando llegues a mayor responsabilidad y a mayor capacidad, mayor presión, mayores problemas, mayores desafíos. Y Dios necesita personas emocionalmente estables para poder atender su reino, atender su obra, atender tu casa. Tu casa necesita estabilidad. Tu casa, tu familia, tus hijos necesitan ver hombre, mujer estable en el Señor. Pastor, ¿usted nunca ha perdido su paz y su estabilidad emocional? Un montón de veces. Pero una cosa es perderla y otra cosa siempre andar perdido. ¿Verdad? Si uno se desacata de vez en cuando, claro que sí, somos seres humanos. Pero ¿cómo tienes tú un sistema para poder entrar otra vez en control, tener dominio propio y poder tomar decisiones pensante y orando y buscando a Dios en lugar de decisiones emocionales? Este mundo está lleno de personas que toman decisiones muy a prisa, basado en pura emoción, sin data, sin pensar, sin orar, puras emociones. Y por como estamos tomando decisiones últimamente, emocionalmente hablando, no avanzamos a lo que Dios tiene porque tus emociones son cambiantes. Y un día tú te sientes que aborreces la humanidad. Y otro día ni Gandhi se te para al lado. Tú eres la persona más servicial y más amorosa del mundo. Un día quieres matar a alguien y otro día quieres amarlo. Y un día y somos así. Somos personas cambiantes emocionalmente hablando, pero es por eso mismo es que usted no puede desarrollar el sistema de toma de decisiones en este tipo de inestabilidad. Tienes que tener un sistema que te ayude a estabilizarte. Todo ser humano necesita un sistema donde pueda estabilizar sus emociones. ¿Qué me ayuda a mí? A mí me ayuda a descansar. A mí me ayuda a descansar. A mí me ayuda a irme a una montaña, a alquilar un sitio bien lejos, entregarle el celular a mi esposa, encerrarme allá adentro, que nadie me diga nada, que nadie me hable. Los primeros minutos estoy rompiendo frío y después que rompo frío empiezo a buscar a Dios y después que busco a Dios y que parece que Él no aparece por ningún lado, de repente tengo una experiencia con Dios, salgo nuevo, salgo emocionalmente estable. Descansar a mí me ayuda, a mí me ayuda. Dicho sea de paso que cuando mi esposa a veces me ve, me dice, tú necesitas dormir. Ya yo sé lo que eso significa. Estoy all over the place, estoy por todos lados y necesito buscar la manera de descansar. Pero necesitamos buscar la forma de tener esa capacidad emocional intacta. Verifica
si has pedido perdón recientemente, si has perdonado y pedido perdón. Esas son cosas que afectan nuestra capacidad emocional. Si estás ejerciendo dominio propio, mire, le voy a dar un consejo. Esto se lo voy a dar porque lo amo. La próxima vez que usted tenga un desacate y usted se enoje y usted tenga coraje dentro de ti, hay cosas que usted no debiera hacer. Número 1, no debes de hablar. Número 2, no debes de escribir. Y número 3, no entra a tus redes sociales. Nos vemos tan mal con un arranque de emociones ahí diciendo 30 disparates y usted dice, pues ya sé lo que le voy a decir. No, usted no sabe lo que le va a decir. Usted no sabe lo que va a escribir, usted no sabe lo que va a hablar, usted no sabe nada. Cálmate, espera, ten dominio propio, y una vez tenga la mente más fría, entonces toma decisiones, entonces habla, entonces haz lo demás. En casa, cuando estés pasando por momentos de adversidad, no tomes decisiones. 90% de las veces y quizás más las vas a hacer erróneas. Espera que la cosa se calme, espera bajar los niveles de ansiedad y estrés y entonces ve fríamente lo que está ocurriendo a tu alrededor. Tenemos que tener dominio propio. La Biblia dice que el hombre que no domina su espíritu es como una ciudad sin muro, cuyos muros han sido derribados. Significa que no tiene defensa. Cualquiera entra y la saquea, le quita sus tesoros. No hay forma de que tenga estabilidad porque no tiene dominio propio. Hay que practicar el dominio propio, hay que orar por eso y hay que ejercerlo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero orar que Dios me ayude a controlar esas áreas de nuestra vida que son importantes. Sí, van a llegar momentos que uno quiere decir. Y yo sé que ustedes lo saben porque los he pastoreado ya, casi voy para 10 años con ustedes. Pero la verdad es que hay veces que ustedes hacen cosas que yo no uno se molesta, ¿verdad? Y hay dos cosas que ocurren después del tiempo de enfriamiento. La mayoría de las veces digo, qué tonto yo fui. ¿Por qué yo me molesté por eso? Descubrí que hay orgullo en mí, hay egoísmo en mí, hay algo que no está bien en mí. Y usualmente eso pasa desapercibido porque descubrí que el problema entre usted y yo no era usted, era yo. Y ese es el 80% de las veces. Pero hay veces que cuando me enfrío, descubro que tú eras el problema. Y no yo. Cuando eso pasa, puede ser que yo te llame para hablar contigo. Y por eso a veces cuando te llamo para hablar contigo, usted dice, pastor, pero eso ya pasó hace 3 meses. Pero precisamente por eso, que hace 3 meses yo no podía hablar contigo. Pero ahora puedo hablar contigo porque estoy en dominio propio. Estoy bajo control de mis emociones. Porque tú sabes, lo peor que podemos hacer nosotros los líderes de la iglesia es golpear a gente que no son nuestras ovejas. Las ovejas no son nuestras para usted estar teniendo arranques de emociones cada vez que usted tiene una situación. Usted tiene que aprender a tratar con la gente con mucho cuidado. Yo aprendí eso en el adiestramiento que me dieron cuando entré al ministerio. Pastor Tom me dijo de la siguiente forma. Me dijo, Rafi, tú debes de tener cuidado como tú operas cuando estás en la iglesia. Tú eres un pastor que vas a estar allí, debes de amar, cuidar la iglesia no es tuya, tú no moriste por ella en la cruz del Calvario, la iglesia le pertenece a Jesús, la iglesia es de Jesús, es de Él, tú no eres el dueño de la iglesia, tú solamente eres un instrumento que Dios puso ahí para cuidar la iglesia, dependiendo y siendo guiado por Él. Por lo tanto, cuando hables a la iglesia, ten cuidado cómo le hablas. No le faltes el respeto a la iglesia. No seas abusivo con la iglesia. Y me dijo, ¿qué tú harías si yo voy a tu casa, entro a tu casa y comienzo a insultar a tu esposa? Imagínate, yo estoy a punto de entrar al ministerio pastoral y uno de mis ancianos me pregunta que qué yo haría si él entra a mi casa y empieza a hablarle mal a mi esposa y a insultarla. Pues yo no quiero decirle lo que yo estoy pensando, ¿me entiendes? Porque puedo sacar el F ahí, me puedo colgar. Qué sé yo, se me ocurrió decir cosas como, bueno, oraría por ti. Pero pues, ¿sabe? Que para verme así como celestial, tú sabes, y que me promovieran. Pero él me dio luz verde y él me dijo, no, yo te estoy diciendo, dime como lo que está en tu mente. Yo diría, bueno, si tú haces eso, tú no vas a durar en mi casa 2 segundos. Porque yo te voy a coger por el pelo y te voy a sacar de la casa. Porque en mi casa nadie entra y ofende a los míos. ¿Sí o no? Pues la Biblia dice que el que no provee o protege lo suyo es peor que un infiel. Yo en casa, yo protejo a mi familia. ¿Sí o no? Yo digo, perdóname si suena un poco carnal, pero pues eso es lo que yo haría. Me dijo, excelente. Ahora te quiero decir algo.
Si tú crees que alguien entrando a tu casa ofendiendo a tu esposa, el esposo respondería, ¿qué tú crees que le pasaría a la persona que se para en un púlpito y ofende en la casa de Dios a su esposa? Levantó el caso, yo dije, ya entendí lo que me acabas de decir. Cuando uno trata con la iglesia, uno trata con la esposa del Cordero, con la novia de Dios. Y uno tiene que ser muy cuidadoso con la forma en que uno habla, se expresa, actúa. Si estás en el liderazgo de la iglesia, usted fue llamado a servir y amar, no golpear, no maltratar. Tenemos que tener dominio propio. Nuestras emociones no pueden, es que se me fue el control. Está bien una o dos veces, pero usted tiene que aprender a manejar sus emociones. Amén. Sí o sí, sí. En lo próximo es el manejo de la pérdida, ¿verdad? La pérdida no estoy hablando necesariamente de personas, pero nosotros siempre estamos perdiendo cosas y situaciones, ¿verdad? Que perdimos un trabajo, que perdimos en una relación, que perdimos. Las pérdidas son parte de nuestra vida. Y aprender a manejar las pérdidas es parte de aprender a tener estabilidad emocional. Y finalmente, la tolerancia a la frustración, ¿verdad? Es importante que el ser humano pueda ser tolerante ante las frustraciones de esta vida. Si usted quiere crecer y recibir más talento y bendición de Dios, aprenda esta área y comience a desarrollarse. Si tiene que leer un libro acerca de esto, hágalo. Si tiene que ver haga lo que tenga que hacer, pero busque herramientas, consejos para poder mantener su estado emocional en orden. Yo le dije una de las mías y con la próxima slide vamos a terminar, porque la próxima, que es capacidad física, con esa vamos a cerrar por hoy, es donde yo controlo la primera. ¿Está bien? En la capacidad física, nosotros necesitamos la energía para sostener nuestro llamado. Y cuando yo hablo de esto de la energía, yo lo he hablado a la iglesia en muchas ocasiones, no estoy hablando de energía mística o una cosa de esa, no, nada que ver. Estoy hablando que usted como ser humano, Dios le ha dado 24 horas, a todo el mundo le ha dado 24 horas, ¿verdad? El tiempo es una de las cosas más importantes que el ser humano tiene. Pero no solamente el tiempo, sino la energía que tú tienes en ese tiempo. Porque usted no tiene la misma energía siempre, ¿verdad? Y mientras más vamos avanzando en edad, la energía dura es menos tiempo, ¿verdad? A veces yo di el seminario el sábado, yo salí muerto en vida, muerto. Y llegué a casa y le dije a la nena, yo necesito dormir. Y ella tiene 15 años, o sea, esa puede estar en 4 seminarios y quiere llegar a limpiar, a recoger, a hacer. Y yo le digo, amor, yo me voy a acostar un ratito, pero ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Yo digo, no, es muy complicado para yo tratar de explicar todo, pero que quiero decirle es que a esta edad de vez en cuando uno necesita descansar para poder volver otra vez y hacer lo que quiere hacer. Yo descanso, porque yo soy un... Dios está moviéndose por ahí. Porque yo soy un peligro si no estoy descansado. Y yo lo sé. Para mí, cuando yo no descanso, yo me irrito. Yo respondo de la forma que no debo responder. Yo actúo de la forma que no debo de actuar. No proceso bien información. Yo necesito descansar. Mi posición y mi lugar, a veces yo estoy resolviendo problemas muy serios. Y yo necesito que esos problemas no me encuentren en una inestabilidad emocional, sino que me encuentren descansado, con mi mente clara para poder atender situaciones. Yo necesito descansar, ¿cierto? El descanso es bien importante porque te cuida la energía. Y quiero darles la importancia, ¿no?, de una palabra importante que le hemos hablado muchas veces, de decir no, ¿verdad?, a todo. Porque nosotros queremos pensar que si nos metemos en 5 proyectos podemos dar el 100%. Sí, dale, olvídate, cuenta conmigo que le vamos a meter el 100% a eso. Y después otra cosa, sí, cuenta conmigo, 100% le voy a dar a eso. Gelo, mira, pastor, cuenta conmigo, 100% le voy a dar a eso. Y a veces yo digo, ¿y cuántos 100% tú tienes? Tú no tienes 300 y 400, tú tienes 100%. Significa que si trabajaste aquí e invertiste 50% de tu energía, lo que te queda es 50% para las demás tareas que tienes. Por eso cuidar la energía es muy importante. Aprender cuándo son tus momentos de mayor productividad es bien importante. Si Dios le envía a usted un mensaje a las 5 y media de la mañana, no estoy pretendiendo que me lo contestes ahora, pero ese es mi momento de productividad. A esa hora yo estoy produciendo.
Si usted me escribe a la 1, a 3 de la tarde, no espere que le responda. Ese es mi momento de que estoy que no valgo 3 chavos. Ese es el momento de descanso. Le respondo después en la noche, probablemente a las 9, a las 10 de la noche, de alguna forma me activo otra vez. Estoy ready para la pelea. Hay momentos y uno debe de aprender a planificar su vida de acuerdo a esos momentos de energía que uno tiene. ¿Está bien? La alimentación, quiero decir que este es uno de mis mayores fortalezas. ¿Ve cómo es la cosa? Estoy trabajando con eso, ¿está bien? Estoy trabajando con eso, pero ciertamente la alimentación es algo importante, ¿verdad? Uno no toma en cuenta este tipo de dinámica, pero el descanso y la alimentación y el ejercicio y tener salud, familia, es igual de importante, también es espiritual y es necesario que nosotros tomemos en cuenta este tipo de dinámica. Entonces, como una persona, yo creo, esta es mi revelación personal, yo creo que mis días están escritos. Yo creo que yo me voy a ir con el Señor el día que Él lo determinó. Eso es lo que yo creo. Pero cómo van a suceder esos días depende mucho de las decisiones que yo tomo día a día en mi vida. El tipo de vida que yo voy a tener depende también mucho de la capacidad que Dios me ha dado para tomar decisiones. Así que si yo me alimento bien, si yo descanso, si hago mi ejercicio, si estoy al día con Mira, hace unos tiempos atrás, ¿se acuerdan que yo llegaba aquí y casi no podía predicar parado, ¿verdad? Porque estaba grave, tenía que sentar la espalda, los pies, y un día yo me voy a bajar del carro y no tengo fuerza en las piernas para pararme del carro. Y yo digo, reprendo al diablo, yo tengo 44 años, yo soy un nene. Esto no puede seguir siendo así. Y yo dije a Daisy, no, yo necesito, vamos para el gimnasio, olvídate de eso, vamos a hacer ejercicio, aunque sea con dolor lo vamos a hacer, vamos a caminar, vamos a hacer lo que sea que haya que hacer. Oye, y voy a ir a atenderme este problema, quiero hacerme los estudios. Tengo que atender. ¿Cómo usted va a ser usado por el Señor para tantas responsabilidades y tantas cosas si la máquina que Dios usa para poder hacerlo está mal? Si tú eres el vehículo que Dios utiliza y tú eres lo que Dios quiere usar para tantas cosas, tú tienes que estar bien y tú tienes que aprender a cuidarte a ti mismo y tener ese espacio es importante. Y repito, es espiritual, es de Dios y es clave para nuestra vida. Es importante para nosotros. Descansar, alimentarnos bien, ejercicio. Y yo estoy aquí hablando de mi talón de Aquiles, ¿verdad? Pero les quiero decir que también es una de las áreas de mayor progreso que yo he tenido en mi vida. Hace unos meses atrás, casi un año atrás, yo me acostaba a dormir a las 11:30 de la noche y a la 1 de la mañana estaba yo como si fueran las 12 del mediodía. Y pasaba días sin dormir. Y algunas personas decían, es estrés, es ansiedad, es qué sé yo. La cosa es que cuando usted no se siente nada de eso, ni estrésico, ni ansioso, porque te acostumbraste a vivir a 1000 millas por hora, entonces te vives preguntando si son normales los que van a 100 y a 65. Porque tú vas demasiado de rápido, el estrés y la ansiedad no se manifiesta de la misma manera que en los demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de dinámica me afectó muchísimo, me robó años importantes, me robó energía, me robó capacidad, me robó tantas cosas. Y yo empecé a estudiar junto con mi esposa, que hizo una certificación hasta en neurociencia especializada en sueño, para ayudarme. Mira qué clase de amor. Y empezamos a tomar en consideración algunos factores importantes. Y gracias a Dios, desde hace unos meses para acá, estoy durmiendo dormir 7 horas antes era una cosa que era extrañísima. Ahora estoy durmiendo mis 7 horas, mi espalda está bien, estoy avanzando. El único todavía que sigo trabajando es la alimentación. Pero por ahí voy paso a paso. Ya eliminé la Coca-Cola cero. No me ofrezca más Coca-Cola cero. No se deje tentar por no me ofrezca, que no estoy bebiendo, lo que bebo ahora es agua. Si está mi esposa y está mi hija, no me ofrezca nada de eso. Aleluya. Unos chistes para presentar una verdad importante, ¿verdad? Yo quiero que hoy tú salgas de este lugar, veas estas 3 áreas que hemos hablado, pongas un termómetro ahí en tu vida
Y si tú descubres áreas de oportunidad en una de estas 3 áreas que hemos tocado hoy, significa que hay bendiciones esperando por ti. Que tú crezcas en esa capacidad, porque a mayor capacidad, mayor talento, ¿verdad? Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Y ese tipo de Dios está evaluando constantemente nuestra vida. Cada prueba que tienes, probablemente la prueba que estás pasando hoy es un proceso de evaluación de Dios, ¿verdad? Dios te evalúa para promover, Dios observa para dar. Entonces es importante que nosotros nos presentemos delante de Dios como personas que quieren realmente lo que oramos. ¿Cómo tú lo pruebas? ¿Cómo tú pruebas que quieres lo que oras? Cuando tomas atención a estas cosas que hemos estado hablando hoy, ¿verdad? Y Dios te va a bendecir, Dios tiene cosas lindas contigo, pero tú tienes primero que empezar a amarte un poquito más, dejar de ser duro tanto contigo y empezar a mirarte como una persona que necesita crecer y expandirse para lograr lo que Dios quiere. Y una vez tú comiences a verte de esa manera e inviertas tiempo en tu capacidad y en mejorarte como ser humano, tú vas a ver que Dios va a añadir otro tipo de dinámica a tu vida. Y eso va a ser una bendición tremenda. Te desafío hoy al reto de los 7 días de oración sin pedir. El miércoles que viene, cuando nos volvamos a reunir aquí para el estudio, yo voy a dar un espacio para testimonio. No va a ser obligatorio, así que no venga, no se quede porque yo no quiero, no, va a ser voluntario. Lo que quiero es que me cuente cómo te fue orando sin pedir. ¿Qué experiencias tuviste mientras orabas a Dios y no pediste absolutamente nada? ¿Está bien? Si quiero escucharles, porque la verdad que eso puede transformar tu vida de oración de una forma especial. Me gustaría invitarles a estar puestos de pie, por favor, para orar. Mire, sabe que Primera de Reyes, capítulo 19, está la historia del profeta Elías. ¿Se acuerdan que venció a los profetas de Baal y después entró en una depresión profunda? ¿Verdad? Los estudiosos piensan que fue una depresión. La cosa es que él estaba mal, quería que Dios le quitara la vida. Y Dios le dio 3 cosas. Le dio tiempo, le dio descanso y le dio comida. Y ese hombre salió nuevo. Tiempo, descanso y comida. Eso fue lo que Dios le dio a Elías. Tiempo, descanso y comida. No vino Dios en un terremoto, no vino Dios en el fuego, no vino Dios. Dios estaba en un silbido apacible y le dio al hombre de Dios tiempo, descanso y comida. Y ese hombre salió listo para hacer la voluntad de Dios el resto que le queda. No tome esto en poco. Los grandes profetas necesitaron de esto para poder salir adelante. Tú también necesitas poder hacer las cosas que Dios te está llamando a hacer. Amén. Oramos y después que oramos siempre recogemos los miércoles nuestra ofrenda misionera, ¿verdad? Lo hacemos y terminamos. Señor, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das. Hemos aprendido hoy tu palabra, Señor. Hemos sido expuestos, Dios, a principios del reino que nos ayudan, Dios, a poder avanzar. Nosotros anhelamos crecer, anhelamos todo lo que tú tienes para nosotros, Dios mío. Creemos que como Padre bueno es un deleite al corazón del Padre poder entregarle a sus hijos aquellas cosas que Él ha preparado para ellos. Pero también sabemos que como Padre responsable, Dios, nos pones en experiencias, en situaciones, en desafíos para que podamos crecer, madurar, ampliar nuestras capacidades, de manera que las bendiciones que vienen a nuestra vida realmente sean de bendición. Pues como dice tu palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, Dios mío. Sabemos que eso ocurre cuando quien recibe la bendición ha estado preparado, ha sido fiel en lo poco, se ha capacitado, ha aumentado sus capacidades, Dios, y está listo para servirte. Somos una iglesia que anhelamos seguir avanzando tu propósito, descubriendo lo que tienes para cada uno de nosotros. Yo oro que los hermanos que van a entrar en el desafío de oración, tan pronto, Dios, comiencen, Dios, a buscarte de todo corazón, se cumpla la palabra que dice, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo corazón, Señor. Que te encuentren, que se encuentren contigo, Señor, y haya un mover espiritual en sus vidas, Padre amado, que les ayude a poder seguir avanzando a lo que tienes para ellos, Dios mío.
Te doy gracias por la iglesia, por el equipo de trabajo, Dios. Te doy gracias por lo bueno que tú has sido, Padre amado, con nosotros. También oramos por la gente que está en el campo, Dios amado. Oramos por los esfuerzos de nuevas iglesias abriéndose, Señor. Por los obreros que están saliendo, Dios mío. Por la gracia que nos has dado para bendecir nuestros hermanos en diferentes lugares, Dios. Oramos por las misiones, Dios, y lo que estás haciendo en la vida de la iglesia, Dios amado. Ayúdanos a seguir empujando el proyecto de tu obra adelante. Ayúdanos a seguir avanzando el sueño, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Muchas bendiciones, familia. Los quiero, los amo.